Segundo bloque de Ciudadanos se Revela. Está con nosotros el vicegobernador de la provincia de Misiones, Carlos Arce. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Gracias por venir, Nueva Carlos. temporada, nuevo estudio. Sí, veo, muy lindo. Bueno, felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte, sí. Saludo a la audiencia también. Bien, Carlos, después hablamos un poco de gestión, pero quiero preguntarte porque hubo gente que hiciste preocupar un poco por el accidente que tuviste, cómo fue, y cómo si tenés alguna secuela, si estás bien, estás en carrera. Son muchas preguntas, pero no, está bien, importante. Sí, yendo a Oberá, en la ruta cerca de la localidad de Mártires, llovía torrencialmente y bueno, el auto agarró un espejo de agua, se atravesó y volcamos y el auto quedó dado pata para arriba, así, con techo para arriba, al costado de la ruta. Bueno, el chofer también no sufrió nada físico. Yo tuve contusiones en el hombro y en la cabeza, un ligero corte. Ayudó mucho, lo estábamos hablando con Atilio, le estaba comentando que es una camioneta con muy buena seguridad y bueno, nada más que eso, más el latigazo clásico del cuello, ¿no es cierto?, que tengamos. Y sí tuvo una contusión pulmonar, pero eso es típico, está 2 vueltas seguro dio la camioneta, eso genera una cinética y un golpeteo con el cinturón de seguridad. Bueno, por eso me tuvieron en el hospital, inmediatamente me llevaron al hospital en ambulancia. Estuve casi 24 horas en terapia, en observación, porque la contusión pulmonar tiene a veces sangrados tardíos, entonces hay que vigilarlo. Una vez que pasé ese periodo, pasaron a piso, bueno, el domingo a la noche, a la tarde me dieron de alta y después controlé con diferentes especialistas que me recomendaban los médicos y bueno, por suerte nada. Pero físicamente usted está impecable, hace deporte, se cuida con las comidas, ¿cómo se maneja? Siempre trato de tener un estilo de vida. Yo siempre le decía a los pacientes, el mejor medicamento es el estilo de vida. Claro. Y eso trato de hacerlo, trato de hacer actividad física, trato de cuidarme en lo que pueda y bueno, yo creo que ayuda mucho a la cabeza también sentirte sano, ¿no es cierto? Iba a un acto de gestión a Oberá, ¿no? Era un programa de cáncer, ¿puede ser? Es un cáncer del programa de prevención de cáncer colorectal. Venía la gente del CEDIT, que es el centro que hicimos el convenio con el gobierno de la provincia, que son gastroenterólogos muy famosos, una charla en el Círculo Médico. Luis De Caro iba a dar la charla, es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, imagínate. Te la perdiste. Me la perdí, no, pero lo escuché ya él y realmente era un acto muy importante porque estamos con ese programa Baful, con el Instituto Misionero del Cáncer y el Parque de la Salud en la prevención del cáncer colorectal, que hoy es un método fácilmente detectable y bueno, siempre estábamos muy entusiasmados. Eso lo tenemos en Misiones hace pocos años. En realidad el programa está hace años, lo que pasa es que se hizo una ley que lo enmarcó y ahora hay un nuevo método que es el FIT, se llama, que antes se hacía con una cinta y una recolección de sangre oculta materia fecal, pero tenía muchos falsos positivos. Ahora es más preciso. Si te da positivo tenés que hacerte el estudio y de ese estudio un 12 a 15% se detecta una lesión y es algo muy importante, por ahí la gente soslaya, es uno de los pocos métodos que tiene lo que se llama la prevención primaria. La prevención primaria es evitar una enfermedad, la prevención secundaria es evitar que la enfermedad te enferme o te mate. En cambio la prevención primaria es evitar, y en este caso, si se hace una endoscopía y el resultado te da un tumor benigno, que en 3, 7, 10 años se puede transformar en algo maligno, vos lo cortás en benigno y cortás la evolución de la enfermedad, nunca se va a transformar.
Por eso insistimos mucho en este programa, que es muy útil, ¿no es cierto? Carlos, te voy a llevar a la política. Sí, sí, Ah. Estás entre los 3 que mejores piden en la provincia para el 2023 para gobernador. ¿Te gustaría ser gobernador? Yo creo que, Aldo, no esquivando la pregunta, no sé si es tiempo todavía de hablar de cargos ni de nombres. Yo creo que es un tiempo que uno todavía está para solucionar el problema de la gente. Yo lo que quiero, sí, en eso soy sincero, es tener un lugar importante en mi provincia para seguir solucionando. Si eso significa tener algún cargo, bueno, bienvenido sea. Yo me estoy preparando para cualquier cargo, no tengo un cargo como objetivo principal, pero a mí me gusta mucho solucionar. Yo te voy a dar un ejemplo. Hoy, 3 de la tarde, con el fotógrafo, estuvimos con la gente que se le voló el techo en Garupá. ¿Qué hicimos? Camioneta con colchones, con chapa, con clavadores, con esto. Eso es lo que uno llevamos junto con el municipio, estuvimos con la gente, madre con chicos, bolsa de mercadería, todo, y eso es lo que uno por ahí, lo que más quiere tener esa capacidad, tener un cargo, ¿entendés? Que tenga capacidad de ir ya con algo, de ir solucionando, insisto. Eso es lo que por ahí, lo que a mí más me mueve como para el día de mañana. Después lo otro. Sí, una herramienta de poder para poder ejecutar. Tal cual, que vos tengas, porque a lo mejor tenés las mejores ganas, la mejor gestión, pero no tenés cómo. En cambio, que hoy hayamos ido todos, el municipio, con el diputado Vallera, que él fue el que me llevó, y que hagamos esas herramientas, que vos vayas con la camioneta llena de cosas que en ese momento urgente le solucionaron. Yo creo que ese es el... Y así otro, ¿no es cierto? También recoger pedido y todo. Yo creo que eso es lo que quiero el día de mañana, seguir teniendo esa capacidad, donde fuese. Antes de venir al programa había hablado con unos familiares conocidos que tienen muy buenos recuerdos de tu gestión en el IPS. Porque habían recibido servicios antes de que seas el presidente del IPS, y después y recalcaban que hubo una transformación, una agilización, una mejora de los servicios, simplificación, no se cobraban los coseguros o como se llaman. ¿Cómo fue ese proceso? Del IPS, bueno, nosotros humanizamos el IPS. Humanizamos el IPS, tuvimos una gestión teniendo en cuenta también la salud, ¿no es cierto? Tener programas provinciales de salud. Yo siempre digo el IPS, y yo le decía a los pacientes antes de estar en la función pública, no te borres el IPS, porque el día que las papas quemen, claro, te va a servir el IPS. ¿Por qué? Porque el IPS no tiene letra chica. Entonces, nada más que utilizar eso en beneficio. Cuando vos vas a cualquier obra social no estatal, en este caso, yo con 28, 27 años médicos que ya tenía antes, te enterabas cuando estabas con una enfermedad embromada que no te cubría esto, no te cubría aquello, no te cubría esto, no te cubría aquello, porque yo realmente con la experiencia en un IPS como prestador ya era así. Entonces lo que tratamos de hacer es fortalecer eso, Luis, fortalecer la atención primaria, porque la base de la medicina, como dice siempre el gobernador, es la atención primaria. Es decir, porque el 80-90% de los problemas de salud se resuelven ahí, en la atención primaria. El médico que atiende bien, que receta bien, no solo medicamentos, sino otro tipo de costumbre y receta, y ahí termina la consulta. Entonces lo que hicimos muchísimo en el IPS es fortalecer la atención primaria en las 77 delegaciones que tiene la provincia, bueno, gracias. Y la atención primaria no depende del médico solo, depende de todo un sistema integrado para lograr eso, ¿no es cierto? Y bueno, y la cobertura de enfermedades graves, lo oncológico, lo biológico, lo medicamentoso. Hoy para una persona comprar un medicamento sin cobertura social, sí,
casi inalcanzable. ¿Cómo han subido? No solo comprar un medicamento, algún tratamiento, los mismos tratamientos del cáncer que tiene el Parque de la Salud, Sí, sí. que en los países del primer mundo, $40.000, $50.000. O sea, una familia tiene que vender la casa para hacerse un tratamiento. Mirá, Y hoy yo tuve la una gente va y lo anécdota- tiene gratis. Yo tuve una anécdota con... No gratis porque el Estado lo paga, ¿no? Yo tuve una anécdota, y esto permítame, no tiene Sí, nada sí, que ver no, con no, la yo- pregunta, pero define un poco. Yo tuve una anécdota con una delegación de Estados Unidos que envió el embajador entonces, que vinieron acá en la provincia a ver el sistema de salud de la provincia. Entonces yo le decía, en ese entonces ya habíamos sido electos con Oscar, yo le decía, si yo me voy a Estados Unidos hoy o a Europa, por las empresas de viaje, de seguridad, ¿cuánto pago una apendicectomía en Estados Unidos? ¿Cuánto me cubre? Y más o menos 46 a 48 mil dólares. Si mi mujer está embarazada y tiene una cesárea, ¿cuánto me cubre? 68, 70 mil dólares una cirugía. Muchos de esos seguros médicos que vos contratás en el viaje, te avivás ahí que no te cubre. Claro. Te avivás ahí. Entonces yo le decía, porque ellos venían a ver, ¿cuánto les sale a ustedes si vienen a atenderse acá al hospital, un americano, acá al hospital el hospital nuestro, Sí. que le cubre todo, hasta la cirugía cardíaca? ¿Cuánto le sale? 0 pesos. 0. 0 pesos. 0 pesos. Se agarran la cabeza. Claro, entonces se preocupa, no, es que nuestro sistema público es así. Entonces, bueno, por suerte entendieron y realmente llevaron ese mensaje que después No, porque ellos tienen el Medicare, todos esos que son... te sale fortuna. no La les medicina cubre nada, ¿no? gratuita no existe. La medicina es cara. Es costosa. Existe el servicio Sí. gratuito, pero la medicina es carísima. Los medicamentos son carísimos, los métodos son carísimos. Por eso, por ahí uno no tiene en cuenta por el automatismo. Sí. Yo estuve en el hospital ahora, después del accidente, y realmente me hicieron estudios. Yo tengo un agradecimiento, independientemente del cargo que ocupo hoy, yo tengo un agradecimiento eterno cómo me atendieron en el hospital, pero eterno, cómo me llevaron de la ambulancia al hospital, cómo me atendieron, cómo realmente en todo sentido, gente que veía que viene la gente de limpieza 4 veces por día, la gente de todo tipo de equipo viene y te preguntan, realmente yo creo que a veces el automatismo de la buena atención hace que uno no valore lo que hoy es la salud nuestra, público y privada en la provincia, que es muy buena, es muy buena. Carlos, cuando comenzó la pandemia hace 2 años, tenemos una mosca ahí, a ver si la... Sí. Está. Sí, es otro programa, ¿no? Es una, sí, es una cámara que estamos probando, pero estamos... cuando hace 2 años comenzó el tema de la pandemia, nosotros te invitamos, estabas muy preocupado de lo que, del disparador que era, porque eran los primeros meses Y las imágenes que llegaban de otras partes del mundo eran alarmantes. y después se dio así. Hoy, pasados esos 2 años, y con las políticas que se adoptaron en la provincia, y también a nivel nacional, ¿cómo ves el sistema? El coronavirus, ¿cómo crees que sigue esto? Es difícil, Aldo, contestar una pregunta cuando la pandemia nos ha enseñado que es una situación del presente. Es muy difícil hacer futurología. Sí es cierto que estamos en una etapa donde hay mucho menos casos, donde hoy debe haber 4 o 5 internados en toda la provincia por esta enfermedad, donde hay menos casos, que está tendiendo a disminuir. Pero lo que pasa es que el término de la pandemia, que es la pregunta lógica, el final de la pandemia depende de 2 cosas principales. Depende de la nueva aparición de nuevas cepas, porque cuando la Delta empezó a bajar, empezó la Omicron, y ahí volvimos a tener una saturación de los sistemas de salud tremenda, porque pasamos de tener 10, 15, 30 contagios a 1000, casi 1000 contagios, una cosa, y eso lleva proporcionalmente a mayor cantidad de internaciones, mayor letalidad. Es fundamental. Y lo otro que va concatenado con esto, el porcentaje vacunado que tenemos que tener. No es casualidad que las nuevas cepas
aparezcan en personas no vacunadas. Ahí el virus tiene posibilidad de reproducirse, como todo virus, tiende a la supervivencia modificando su genética para subsistir. Entonces, de eso depende fundamental la pandemia. Hoy estamos bien, estamos con una situación muy controlada, nos permite atender la demanda contenida que teníamos de internaciones, de cirugías en el hospital en la parte pública y privada, y estamos con un buen ritmo de vacunación, y aprovecho esto también, que hay dos grupos que a nosotros todavía no tenemos un porcentaje de vacunación adecuado, que son las niñas y los niños de 3 a 11 años y las embarazadas. Estamos todavía con un porcentaje menor, tanto en primera como en segunda dosis. ¿Pero es por conciencia eso, una cuestión de conciencia? Claramente hay dos cosas que son fundamentales. Los niños de 3 a 11 años depende de la autorización de los padres. Sí. Ahí tienen que los padres y de los médicos que atienden. Tanto los pediatras como los tetras tienen que indicar la vacuna. Es más, ahora viene la época de la vacuna antigripal. Tienen que también indicar la vacuna antigripal. Entonces, todas estas vacunas están indicadas, son eficaces y seguras en cualquier momento del embarazo, y desde los 3 años adelante también son eficaces y seguras. Entonces, y esto es algo que es fundamental. No es una cuestión de Estado, es una cuestión de la Sociedad Argentina de Pediatría, Sociedad Argentina de Infectología, de la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de la ANMAT, que son entidades privadas, independientes, con rigor científico. Todas ellas recomiendan la vacuna en este grupo de personas. Entonces, no hay que tener miedo, sino vacunar, y de eso va a depender mucho que sigamos con este equilibrio y que una endemia se transforme en una epidemia, así que tenga época, como es la gripe. Ahora, la gripe empezamos a curar ahora a fin de marzo, abril, porque son epidemias, es decir, en un determinado periodo del año. Carlos, la provincia de Misiones tiene un presupuesto aprobado para este año, desde octubre del año pasado, donde estaba determinado cuántos fondos van a la salud, cuánto a la policía, cuánto a los docentes, cuánto a construir asfalto, viviendas. En cambio, la Nación llegó hasta los últimos días de diciembre discutiendo, negociando, que un voto más, un diputado menos, que dame aquello para que te vote, que no te vote, y al final lo que ocurrió es que la mayoría de Juntos por el Cambio terminó votando en contra y dejó al país sin presupuesto. Para Misiones eso significó 96.000 millones de pesos en obras que estaban en el presupuesto y que no se aprobó, la creación de la zona aduanera especial que estaba dentro de un artículo y no se aprobó, porque era parte del presupuesto que no se aprobó. Por un lado, cómo se lleva adelante eso que se perdió. Tengo entendido que se está gestionando y recuperando muchas de las cosas. Por otro lado, desde la visión más política, ¿cuáles son las diferencias que hacen que hoy Misiones tenga presupuesto aprobado 3 meses antes de empezar el año y haya un clima mucho más tranquilo, mucho más cordial en la política, incluso, que a nivel nacional, que vemos acusaciones, denuncias, carpetazos, que el expresidente puede ir preso, que la expresidenta anterior puede ir presa, porque hay denuncias y situaciones de todo tipo, los cruces permanentes, la grieta, por un lado el presupuesto y por otro lado esa diferencia en el manejo de la política. Sí, Misiones el año pasado aprobó un presupuesto con más del 70% de lo que tenga que ver con lo social. Más del 70% del presupuesto de la provincia en este año está destinado a lo social. Ahí está incluido la salud, la educación, el esfuerzo, todo lo que tenga que ver con lo social. Y esto no es un dato menor, porque esto nos permite, nos da las herramientas al Poder Ejecutivo para ejecutar ese presupuesto. Y tener ese presupuesto también te permite actuar rápidamente. Totalmente. En incendios, en tormentas, como hoy me contaste que fuiste a asistir, en la sequía, ¿no? Sí. Te da previsibilidad, ¿no es cierto? Te da previsibilidad, te da, dentro de un momento económico tan complejo,
te da previsibilidad en la economía para actuar rápidamente. El gobernador siempre había dicho en la campaña que él prefiere la acción antes que los papeles, ¿no es cierto? Claro. Y esto te da la herramienta, entonces te da desde el Poder Ejecutivo, con todos los ministerios en el gabinete, la posibilidad de actuar en una cuestión de salud, de seguridad, de educación, los pilares fundamentales de generación de trabajo, de vivienda, todo eso tenemos. El gobernador ahora está en Buenos Aires. Sí. Ahora está en Sí, Buenos sí. Aires. Realmente yo lo sé porque lo reemplazo cuando él se va a Buenos Aires constitucionalmente, y él va por punto, por ministerio, por ente estratégico, todos esos puntos que estaban incluidos en el presupuesto. Pero todo también no nace de algo espontáneo, sino de escuchar a la gente. Vos fijate, para darte un ejemplo, la gente, y no solo las estaciones de servicio, se quejaba y uno veía la cola, los Sí. autos que infernales en Iguazú, en el Alto Paraná, esperando combustible. ¿Qué fue él? Y se fue a reunir con el presidente YPF y le dijo dos cosas: la nafta común sale 11 pesos más caro en nuestra provincia, la nafta premium sale 13 pesos más caro en nuestra provincia, y nosotros nos aumentaron un 30-35% y el consumo aumentó un 45-50%. Claro. Entonces, no solo estamos injustamente discriminados por el valor del combustible, sino por el cupo que nos envían, que largamente superamos ese cupo. Ese es un punto que estaba también incluido, así varios puntos como vivienda. Conseguimos, el gobernador consiguió el compromiso del ministro de Gabinete, 2.600 viviendas de ejecución entre la nación. ¿Pero por qué? Porque vos caminás por la provincia y la gente te pide dos cosas principales: trabajo y vivienda. Carlos, Desde entonces uno escucha a esa gente. Déjame, Sí. perdón, Aldo. Sí. Y la crisis política tiene mucho que ver con una conducción política del ingeniero Rovira. Acá uno no puede tener un concepto de crisis política, porque tenemos un conductor donde no solo conduce un espacio político, sino conduce un espacio político en el cual nos lleva a no tener agresiones, a no tener divisiones, a no agrietar, a no ofender a la oposición. Claramente eso. A él le han ofendido mucho, a él le han ofendido muchísimo en su vida. Y él siempre nos dice, en ese caso, nunca respondan, accionen. Y creo que esa es el un camino. ejemplo. Y justamente de lo que estás hablando vos, y también de la cuestión política, de Rovira, del concepto que tiene la provincia, del visionerismo, de la cuestión del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, se está poniendo de moda de nuevo hablar del liberalismo, de las privatizaciones y una oda a lo que fueron los años 90, que vos como profesional lo habrás vivido, como político también. ¿Cuál es tu idea sobre eso? Y siguen con un concepto de país central del gobierno que tenemos. Yo creo que ese es el gran perjuicio que tenemos en las provincias, que los partidos políticos son nacionales y tienen un gobierno central, del país central. Creo que, y esto también a veces es apoyado porque gran parte de la población consume medios nacionales. Entonces, si vos, digamos, mirás medios nacionales, vos vas a ver que el 80% de lo que hablan de política es justamente Agenda de la nacional. crisis, Del mismo claro, clima de claro, ellos. de lo que tiene que ver con la crisis política. Pero hay que gobernar, Claro. hay que gobernar. Y la gente que está mirando, que no le alcanza para la luz, que no le alcanza para pagar los servicios básicos, y está mirando una inmensa mayoría de programas que habla De privatizar aerolíneas. pero Sí. cosas que vos decís que tienen que ver con la política. Ah. A la gente, yo creo que hoy no necesita de una, claramente tiene una solución política, pero la gente no nos necesita a los gobernantes que tengamos una ambición política por destruir, por agrietar, por ganar, sino resolver su problema. Totalmente. Te hace perder el rumbo. Cuando vos estás en esa lucha política de egos,
de egos, porque son egos muchos Sí, de ellos, sí. te olvidás de la gente, te olvidás de gobernar. Entonces creo que eso, el misionerismo ha sido muy claro y el gobernar ha sido muy claro en estar lejos de esta crisis política. Ya en la campaña decíamos, en la campaña tanto de junio como las PASO, como septiembre y octubre, decíamos nosotros que estábamos lejos de la grieta, que los partidos políticos nacionales iban a tener un mandato nacional que iban a votar. Y el tiempo y los hechos nos dieron la razón. Perfecto. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por haber venido. Te vamos a Un seguir gusto. invitando. Una taza Sí. del Ciudadano se El revela. barbijo del canal. Un barbijo todavía Sí. para seguir usando hasta que sea obligatorio. Prevención del canal Somos Misiones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Nos vamos a un corte. Sí, lo voy a llevar puesto.